de 2019, y en la fecha el doctor Richard James Orozco nos va a presentar la conferencia sobre código rojo. El doctor Richard James es médico especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Militar Nueva Granada, docente de los programas de medicina y enfermería de la Universidad del Quindío, magíster en morfofisiología, candidato a doctor en ciencias biomédicas y se desempeña en su práctica profesional en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Armenia. La conferencia que nos brindará hoy estará enfocada en las pautas de manejo actual, haciendo énfasis en acciones prácticas que permitan a los médicos de urgencias y hospitalización de las instituciones prestadoras de servicios de salud una adecuada toma en las decisiones al enfrentar esta patología que es bastante frecuente y que adicional nos representa un reto importante cuando tenemos nuestras pacientes obstétricas. Entonces los dejo con el doctor Richard James. Bien pueda, doctor. Muchas gracias, doctor David. Voy a compartirles entonces aquí en pantalla. Me alegra mucho estar con ustedes hoy. Es muy interesante que podamos estar acá en este encuentro o en esta pauta académica. Vamos a hacer pues un paso sobre todo lo que es la hemorragia postparto, la importancia de este tema radica que es una manera importante de la capacitación para evitar la muerte materna, ¿sí? La muerte materna. Bueno, la hemorragia postparto masiva, y hablando un poco del código rojo, diferenciando que código rojo no es que sea hemorragia, sino que código rojo significa protocolo de manejo. El código rojo es el protocolo de manejo frente a la hemorragia postparto. Entonces, es como los pasos a actuar o los pasos a seguir en el caso de tener una hemorragia postparto. Entonces, vamos a ver un temario de 5 partecitas que sería los conceptos estándar que habría que tener rápidos pues, en el momento, cómo está el mundo, cómo está el país en lo referente a esto, a la hemorragia postparto. Vamos un poquito a recordar la fisiología y la fisiopatología, el control del momento que tendríamos también, y el otro aspecto que pues y las conclusiones a las que lleguemos. Bueno, muy bien. Estaba mirando acá si está siendo grabada, bueno, no sé. Los conceptos estándar, básicamente, frente a una hemorragia hay una cantidad de definiciones actuales que vemos que abrumados por tanta literatura, tenemos muchos conceptos y tenemos que entrar como en el manejo de un concepto que sea muy práctico, ¿sí? Frente a un sangrado, una hemorragia postparto. Por ejemplo, si encontramos algunos documentos como la guía de código rojo de los paisas, de NACER, de la misma FECOLSOC, incluso de FIGO, encontramos que en muchos de estos artículos o revisiones la hemorragia postparto es definida como un sangrado mayor a 500 mililitros después de un parto vaginal o mayor de 1000 mililitros después de una cesárea, lo cual hace que condicione, digamos, la hemorragia a un estado, a una vía del parto, pero realmente es un estado hemodinámico alterado, ¿sí? El choque. Entonces, cuando uno lee incluso otros como libros de texto, encuentra que podría decirse que la disminución del hematocrito del 10% o de la hemoglobina en 4 gramos, que también se habla de la estimación visual del sangrado, y realmente la estimación visual del sangrado, según muchos artículos muestran, hay un estudio de la Universidad Nacional incluso que muestra que la estimación visual no es un factor adecuado para determinar la hemorragia postparto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos una tendencia más o menos a subestimar el sangrado en un 50% de los casos.
En un 50% de los casos se subestima. El que estamos aquí, vemos una paciente sangrando y la mitad piensa que no es un sangrado importante, la otra mitad dice que sí es mucho sangrado, ¿sí? Entonces, realmente esos conceptos tampoco nos ayudan mucho, pero hay otros conceptos que están en la misma, en algunos escenarios, como por ejemplo el Royal College. En el Royal College uno lee que el sangrado definitivamente es, para hablar de una hemorragia postparto, es aquella que ha sangrado más de 1000 centímetros, y ese es un buen concepto. 1000 centímetros o 1000 mililitros, sin irlos a medir con nada, sino simplemente verificando sus signos vitales. Entonces, con un sangrado mayor a 1000 mililitros se considera que esa es una hemorragia postparto, aquella que sangra 1000 mililitros. Si encontramos también otros conceptos como FASGO, que es la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FLASOG, que es también la Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia, y la misma Organización Mundial de la Salud ha introducido algunos conceptos más, aparte de sangrar más de 1000 mililitros, y es el índice de choque para determinar una hemorragia posparto o un choque más bien hipovolémico hemorrágico, que sería un índice de choque mayor a 1, o que sangre, incluso la OMS introduce que si ya está en el puerperio sangre más de 500, ¿sí? Entonces, digamos que el concepto más práctico es este, tener un sangrado mayor a 1000, ¿sí? Entonces, en definiciones, ¿cómo podría yo definir cuánto sangra una paciente? Pues la verdad, la manera de definir cuánto sangra una paciente es por el estado hemodinámico de la misma. Sin embargo, existe una bolsa recolectora que hace la cuantificación de Drive, que tiene una medición exacta de si ha sangrado en un parto 300, 500 o más, porque tiene una manera de medir específicamente qué tanto está sangrando esa paciente. ¿Sí? Entonces, resulta que con ese sangrado que tiene esta paciente, yo podría, pero de todas maneras, en estas bolsas recolectoras que son muy económicas, que serían muy buenas para implementarlas en los servicios, sí sirven. Sin embargo, pues el líquido amniótico hay que tenerlo en cuenta aquí, que a veces cae allí. Entonces, concepto estándar de definiciones: hemorragia posparto grave, aquella que sangró más de 1000, punto. Cuando hablo de una hemorragia obstétrica masiva, la que tiene una velocidad de sangrado mayor a 150 mililitros por minuto, o sea, la que lleva de una a choque severo, ¿sí? O si en algún momento de todo el proceso requirió 4 unidades de sangre después del parto, también es un concepto de definición. El índice de choque del que se hablaba básicamente es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. El índice de choque que sea mayor o igual a 1, ¿sí? Donde la frecuencia cardíaca va subiendo, va en ascenso, y vemos que la presión arterial sistólica va en descenso. En ese punto, cuando ese índice de choque ya es mayor a 1 o igual a 1, se considera que tiene una hemorragia posparto. Es más, que tiene un choque por una hemorragia posparto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo eso era en definiciones? ¿Cómo está el mundo y el país? O sea, los aspectos epidemiológicos que podemos encontrar. Hay una gran cantidad de mortalidad materna determinada y publicada en Trends de mortalidad materna del 2000 al 2017 por UNICEF, Organización Mundial de la Salud, etcétera, en donde tenemos razones de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, y encontramos que esa razón para Colombia y algunos países de Latinoamérica es de 20 a 99 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Sí? El objetivo del milenio no se ha cumplido del todo, por lo menos no se ha cumplido en Latinoamérica y en el Caribe. La mortalidad materna pues realmente sigue, ¿sí? El índice de mortalidad por hemorragia posparto global es de 6.6%. En países de alto ingreso apenas es del 2.4%, y en países de mediano y bajo ingreso llega a alcanzar el 12.2%. ¿Sí? Entonces, el quinto objetivo del milenio de mejorar la salud de la maternidad en el Latinoamérica y el Caribe no se ha cumplido del todo. Mortalidad materna viene siendo, miramos este estudio, que es una revisión sistemática o un análisis sistemático que hizo la Organización Mundial de la Salud, donde encontramos que
primeras causas de muerte materna es la hemorragia a nivel global. Sin embargo, cuando hablamos de Latinoamérica y del Caribe, sigue siendo la primera causa de muerte materna la hemorragia posparto, pero la segunda causa son los trastornos hipertensivos, que es esta línea, la hemorragia es la línea verdecita y los trastornos hipertensivos es la línea moradita. Acá a nivel global ya no es tanto los trastornos hipertensivos, pero casi que va acercándose ya a nivel Latinoamérica y Caribe, casi van a la par como causa de muerte materna. Bueno, eh, a nivel mundial, entonces la primera causa de muerte materna es la hemorragia postparto. A nivel Colombia se ha dicho que es la segunda típicamente, sin embargo, cuando vemos el último boletín de epidemiológico, vemos que la hemorragia postparto básicamente sigue siendo el primer lugar, pero que el trastorno hipertensivo lo está alcanzando por nada, que casi que es un empate, ¿sí? De causas de muerte materna a nivel Colombia. Esto es a nivel Colombia. Eh, bueno, eso es a nivel Colombia. Bueno, la morbilidad materna extrema es un concepto que dice así, es un concepto que resulta que todos estos eventos que llevan a que haya que hacer una mujer que llegue al borde de la muerte por una hemorragia, por ejemplo, por un trastorno hipertensivo, se debe catalogar como una morbilidad materna extrema. ¿Cuáles son las que tienen mortalidad materna extrema? Morbilidad, esas hemorragias postparto que han terminado en una histerectomía, en una transfusión de hemoderivados, en coagulopatía, en choque o en daño de órgano blanco. Todas estas clasifican como morbilidad materna extrema. Lo otro es el tercer punto de la agenda, que sería básicamente, es la fisiología o la fisiopatología. Entonces, dentro de la fisiología o la fisiopatología, pues vamos a volver a esos conceptos. Recuerden que el gasto cardíaco en el embarazo se aumenta aproximadamente un 50%. Eso es que la mujer aumenta su volemia también, por eso aumenta su precarga un 40%, la volemia también. Eso hace que la mujer tenga más tolerancia al choque, ¿sí? Entonces, normalmente una mujer, pues en el parto tiene que sangrar, ¿sí? Pero eh, sí, ese sangrado no debe superar en un parto de más o menos de 300 a 500 mililitros, pero es normal que haya cualquier sangrado en el parto, eso es fisiológico, digámoslo así. Eh, Sin embargo, eh, tenemos en cuenta que la tolerancia al choque está dada porque se aumenta la volemia, se aumenta el gasto cardíaco, se aumenta la precarga. Entonces, como vemos aquí en este esquemita, podemos ver que el volumen sanguíneo se aumenta en el embarazo. No siendo así igual esta línea verde que viene siendo la masa de glóbulos rojos. La masa de glóbulos rojos todavía no se aumenta, se demora para aumentarse hasta que al final se aumenta. Por eso en el segundo trimestre podemos encontrar una anemia dilucional. ¿Mm? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca en el embarazo? Esto es otra cosa que es un punto de discusión importante y es que si recordamos la fórmula del gasto cardíaco, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Pero podemos ver que la frecuencia cardíaca en el embarazo sí se aumenta. Sin embargo, no pensemos que la embarazada es una mujer taquicárdica. No lo es, no es taquicárdica. Tenemos que tener en cuenta que la mujer en el embarazo eh, eh, mm, que la mujer en el embarazo aumenta su frecuencia cardíaca por encima de la basal. Pero fíjese en este estudio que está publicado es de la revista española de cardiología por cardiólogos con métodos invasivos, se hizo un estudio de gestantes y se encontró que siguiendo todo el embarazo, la frecuencia cardíaca máxima que llegó a tener las gestantes eran con las desviaciones estándar hasta 90. Por eso si yo pienso que una mujer taquicárdica es normal que tenga 110, pues nunca voy a ver un choque, nunca la voy a ver choqueada jamás. Entonces, por eso hay que tener un límite. Mire que los cuadros de choque que están clásicos en todos los hospitales y en todas las salas de parto tienen un máximo de 90.
Un estudio preliminar que he hecho con pacientes reales en la investigación que estoy haciendo en mi doctorado, les tomo también la frecuencia cardíaca manualmente y miro, y fíjense que separándola por grupitos, la mayoría de pacientes están entre 71 y 80 latidos por minuto. Un poquito más están entre 81 y 90 latidos, y es muy poca la paciente que está por encima de eso. ¿Sí? Hay que verificar si eso es en ella normal o si eso es que ella tiene algún otro trastorno de base. Pero fíjese que la mayoría de pacientes no son taquicárdicas, la gran mayoría, ¿sí? Si hacemos un promedio de frecuencias cardíacas en estas 76 tomas de pacientes, siguiendo entre las 8 y las 14 semanas, luego entre las 18 y las 20, luego de las 28 a las 32 y luego en el periparto, voy a encontrar esto, que esas pacientes van aumentando su frecuencia cardíaca en el embarazo, pero que el promedio no pasa de 80 latidos por minuto. Entonces, no pensemos pacientes taquicárdicas, eso es importante. Con respecto a cómo se defiende el útero para un sangrado posparto, pues el mecanismo de defensa del sangrado viene siendo la contracción del miometrio como primera medida, con el fin de que los vasos que aportan a la placenta se compriman, se colapsen. Los factores procoagulantes que están allí en la decidua también ayudan a generar una disminución del sangrado, y ya otros factores de la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación tiene que trabajar perfecto en una gestante para que no haya una hemorragia postparto. Anatómicamente, la arteria uterina va a dar unas ramas para la arteria arcuata o arqueada, luego la arteria, dan las arterias o emergen las arterias radiales y luego continúan hasta las arterias espirales. Las arterias espirales son las arterias más pequeñas que, además de eso, en el embarazo han sufrido cambios, que es una dilatación de las mismas. Estas arterias se dilatan completamente y atrapan mucha sangre. Por eso, el mecanismo de defensa primero que existe es que el útero se contraiga y comprima esas arterias espirales que están todas grandotas para que no sangre tanto. Recuerden que el flujo sanguíneo de la arteria uterina o el flujo sanguíneo uterino es de 500 a 600 mililitros por minuto. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de la irrigación, vamos a ver que en el útero hay 3 zonas grandes de irrigación. La zona 1, que le corresponde a esta parte del fondo y cuerpo uterino, que es de la arteria uterina, que da ramas anteriores y posteriores. Las causas más frecuentes de hemorragia o sangrado aquí es la atonía uterina o el acretismo placentario, ¿sí? En la zona 2 de la arteria uterina, que llega casi que es al segmento uterino y al cuello, básicamente las placentas previas, por ejemplo, los desgarros de cuello uterino y el mismo acretismo son las causas de hemorragia. Y en esta zona 3, la zona vaginal o cérvico-vaginal, donde la causa más frecuente, que es por arterias vaginales de sangrado, que sería los desgarros y el trauma, ¿sí? Bueno, entonces, la cascada de la coagulación tiene 2 vías, que son la intrínseca, la vía extrínseca, y se van a conjugar en una vía común. Esta es la típica cascada de la coagulación que hemos aprendido desde hace muchos años. Aunque existen ahora nuevas cascadas de la coagulación, realmente aquí aplica muy bien la antigua cascada de la coagulación, con una vía extrínseca, una vía intrínseca y una vía común, con un factor 10 que se activa en conjunto y cuyo fin es llegar a formar un coágulo permanente, ¿sí? Entonces, pero que eso no puede exagerarse para el otro extremo, porque para eso existe la fibrinolisis, para evitar que ese coágulo se vaya en exceso y se produzca, y entonces genera unos productos de degradación de la fibrina. El sistema de coagulación en el embarazo tiene unos cambios. Por ejemplo, como vemos en este cuadrito, los factores de la coagulación 1, 7, 9 y 12 están aumentados, ¿sí? Mientras que los factores 11 y 13 están disminuidos, ¿sí? Hay otros parámetros, como por ejemplo las plaquetas pueden estar disminuidas, los tiempos de coagulación pueden aumentarse un 20%, los productos de degradación de fibrina se pueden aumentar, ¿sí? En estos cambios fisiológicos. Entonces,
¿Qué en conclusión tiene la cascada de la coagulación con el embarazo? Que hay un estado de tendencia a la hipercoagulabilidad. Por lo tanto, se aumenta la concentración plasmática de factores de la coagulación para ello y se disminuye, tiene que disminuir la actividad del sistema fibrinolítico con el objetivo de tener un coágulo de máxima firmeza y de buena amplitud. Eso es lo que se busca. Sin embargo, cosas como por ejemplo el abrupcio de placenta, la embolia de líquido amniótico o un óbito fetal pueden llevar a generar una coagulopatía por consumo, encontrando que vamos a pasar de un estado de hipercoagulabilidad a un estado de hemorragia. ¿Esto por qué se da? Porque al arrancarse la placenta, por ejemplo, de manera traumática, la placenta tiene debajo de ella grandes depósitos de fibrina y al arrancarse quedan expuestos los vasos que van hacia la circulación materna. Entonces, cantidades masivas de trombina y de fibrinógeno pasan a la circulación materna y ahí es donde está el problema, que entonces el estado posterior va a ser es una, el organismo materno lo que va a hacer es una reacción de generar una cascada de fibrinolisis, o sea, eso se llama una hiperfibrinolisis. Lo que hace esta hiperfibrinolisis reactiva de la exposición de todo este mundo, de toda esta cantidad masiva de fibrinógeno a la sangre, es que se genera una hiperfibrinolisis masiva y disminuye la capacidad de mantener el coágulo. Entonces pasa a una hemorragia severa, ¿sí? Bueno, respecto al control del momento ya, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué se mueren las pacientes? Muchas veces se mueren porque no la creemos, porque tenemos temor a exagerar o porque hay un descuido. Entonces, en conclusión, por demora. Porque tenemos temor de exagerar, claro, ay, digo código rojo y me llegan y me dicen que no exagere, ¿sí? O porque me descuido, porque está con una cobijita en el puerperio, con una cobijita que la cubre hasta el mentón y uno no le ve, pero por debajo la sábana está roja de sangre, ¿sí? Y todo eso se traduce en demoras. Y eso, con respecto a las demoras, podemos ver que hay un tiempo de oro realmente. Y es que esta tabla, que es una tabla famosa publicada en la FIGO, en donde vemos el porcentaje de supervivencia contra el tiempo de evolución, vemos que cuando han pasado 20 minutos, el porcentaje de sobrevivencia, de supervivencia cae dramáticamente. 20 minutos sin hacer nada, ya no tenemos 40% de pacientes, solo tenemos 60%, perdimos el 40% de sobrevida. ¿Ah? Y después de este puntico, ¿qué va a suceder? Que la curva se va a ir más inclinada. Se va a ir mucho más inclinada, como ven acá, ¿sí? De tal manera que se inclina y no podemos encontrar, mire cómo se va esa inclinada de violenta. Entonces ya vamos perdiendo pacientes, ya que después de una hora casi que no tenemos es paciente. Entonces por eso podemos esta afirmación sacarla, que es por cada 5 minutos perdidos la tasa de sobrevida cae más o menos un 10%. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Actuar. ¿Qué hago frente a un sangrado activo posparto? ¿Cómo? Uno, realice SPPP, haga un cuadro y diga rápido, ¿qué hago frente a un sangrado? Doctor, paciente sangrando. Número uno, realice SPPP, que es sensorio, pulso, perfusión y presión. SPPP, sensorio, pulso, perfusión y presión. Haga un índice de choque, ¿sí? Puede ser que usted o realice SPPP, que es los signos vitales, sensorio, pulso, perfusión y presión, o haga el índice de choque que hablamos. Fíjense si hay presencia de choque. Y si hay presencia de choque, entonces active el código rojo. Cuando yo activo código rojo, digo código rojo, pero hay que hacerlo en voz fuerte. No hay que hacerlo mentalmente porque nadie lee la mente. Y cuarto, inicie los pilares de manejo del código rojo. ¿Cuáles son los pilares de manejo? Vamos a verlo más adelante. Pero vamos a hacer esta secuencia de pasos. Esta es la famosa tabla que está en los servicios. Miren que ya la han modificado un poco con el artículo de FLASOC, que es el último del 2019, donde vemos que es un semaforito y en el verde está lo ausente. Es decir, que de 60 a 90 latidos por minuto no hay un choque.
es ausente el choque. El choque realmente es leve cuando esta frecuencia cardíaca está entre 91 y 100. Y si está entre 100 y 120, el choque es moderado. Y si es mayor a 120 la frecuencia cardíaca, el choque es severo. Pero fíjense en una cosa, en el shock ausente de 500 a 1000 no hay choque. O sea, que si una mujer sangra más de 500 no hay choque. ¿Mm? En general, puede haber alguna pequeña excepción, pero en general no hay choque. Es decir, que la vía del parto no es la que me determina el choque, sino es el estado hemodinámico de la paciente. Y aquí están otras cosas. Por ejemplo, el sensorio puede estar normal en un choque leve, lo cual no significa que no esté choqueada. Es que está haciendo todavía vasoconstricción y está repartiendo su sangre, redistribuyendo su flujo sanguíneo. Por ejemplo, una cosa que es regla para todos los choques es la palidez y frialdad. Una paciente pálida, fría, siempre está en todos los casos, ¿sí? Antes de la taquicardia incluso. Debo de generar un equipo de reacción frente a la hemorragia posparto que se llama equipo de código rojo. En el equipo de código rojo podemos personificarlo de mil maneras. Esta es la personificación que hicieron algunos estudiantes de medicina del 10º semestre de hace como 2, 3 años, no, mentira, de hace como 5 años yo creo. Ellos cogieron y lo personificaron en Minion. Entonces, esta es la única Minion mujer que existe, que es esta paciente. Tengo un Minion en la cabeza de la paciente, un Minion en el periné de la paciente, que el minion de la cabeza de la paciente, que es minion aire. Ese minion lo que va a hacer es explicarle a la paciente todo procedimiento que le estemos haciendo, administrarle oxígeno a la paciente, monitorizar los signos vitales, reclasificar el choque y evitar la hipotermia. ¿Sí? El minion, el minion T es el que está en el periné de la paciente. ¿Por qué se llama minion T? Porque busca las 4 T de las causas de la hemorragia. ¿Sí? Además indica la reanimación hídrica, indica los medicamentos y coloca una sonda vesical. Esta otra Minion que es Minion Venas, que es esta que es la enfermera jefe, que lo que va a hacer es canalizar 2 accesos venosos, tomar muestras de paraclínicos, órdenes de laboratorio, en choque severo solicita 2 unidades de sangre de una vez, administra medicamentos. El Minion Maletín es la persona que está encargada del maletín de código rojo, traerlo en el momento que se presente el código rojo, calentar cristaloides, entregar líquidos, y el Minion Tiempo, que es el que marca el tiempo y dice, van 2 minutos, van 5 minutos, van 10 minutos de activado el código rojo. Esto con el objetivo de que el tiempo no se nos embolate y no se nos pase los 20 minutos que necesitamos tener de oro. Entonces aquí está la ubicación de todos los personajes del código rojo. Entonces viene una cosa nueva e importante que es la lista de chequeo en habilidades no técnicas y la comunicación asertiva. El cerebro en crisis se equivoca, por lo tanto es importantísima la lista de chequeo. La lista de chequeo la hacen los vuelos, los aviones siempre hacen lista de chequeo pre-vuelo, antes del despegue y en el aterrizaje, siempre están haciendo listas de chequeo y las cumplen al pie de la letra. ¿Por qué ellos sí, por qué nosotros no? Porque es que ellos sí están dentro del vuelo y tienen que cumplirla. Nosotros no es que estemos dentro, pero si realmente no queremos equivocarnos, lo mejor es hacer listas de chequeo. Se puede parar el mismo que mide el tiempo y de empezar a leer. Puede ser un estudiante, puede ser un interno, puede ser una enfermera, el que sea, y simplemente lee, dice, usted doctor que está en la cabeza de la paciente, haga esto, esto, esto y esto. Usted doctor que está en el periné, busque la causa, mire esto, haga esto y haga aquello. Usted que está con las venas, tómele muestras, tómele esta muestra, haga esto, haga esto. Y todos están haciendo lo que está escrito allí para que no se le pase a uno nada. Es lo mejor que podemos hacer, las listas de chequeo. En las habilidades estaría también en la comunicación, por ejemplo, cuando yo voy a comentar un caso, tener en cuenta el ISAER, que es identificación. Yo soy fulano de tal, situación, es una paciente embarazada que está en un trabajo de parto y que empezó a sangrar. Antecedentes, hemorragia postparto en el embarazo anterior, gesta 5, para 5, ¿sí? Evaluación, en el momento tiene un índice de choque de tanto o tiene signos vitales así, así, así. Y recomendación, doctor, venga de una vez porque tiene que atender a esta paciente o porque necesito remitírsela, ¿listo? O porque
necesito apoyo. Eso es, por ejemplo, para que baje el ginecólogo al sitio donde está. Confirme el pedido. Cuando yo en la comunicación asertiva tengo que mirar eso, que yo mande medicamentos dentro del código rojo y que se coloque lo que yo diga y que yo no me equivoque. Entonces deben de explicarme en asa cerrada, deben de responderme la jefe. Pues, me colóquele, por ejemplo, misoprostol, 800 microgramos intrarrectal. Ella dice misoprostol 800, o colóquele metergin, una ampolla intramuscular. Ella dice metergin, doctor, intramuscular, una ampolla colocándola. Debe responder al pedido que yo hago. ¿Cuáles son los pilares de manejo? Los pilares de manejo son dos grandes, que es el tratamiento del choque, que es la reanimación hídrica. Recuerden que el choque se trata con reanimación hídrica. Y definir las 4 T's, los pilares de manejo de las 4 T's. Entonces, esas son las dos cosas más importantes en el tratamiento. ¿Cómo busco la T? Si yo tengo una hemorragia postparto, si digo que la paciente tiene un choque, entonces yo debo de buscar la T. ¿Cómo? Metiendo la mano y haciendo una revisión uterina, porque recuerden el dicho, el que no mete la mano, mete la pata, y no hay que meter la pata. Uno mete la mano hasta dentro del útero con el fin de ver que no haya una ruptura uterina, que es una de las cosas que se puede pasar y que haga que la paciente se muera y que no mejora. ¿Sí? Mnemotecnia de las 4 T's. Tono, tejido, trauma y trombina. Yo no es que cuando haga una revisión uterina, no es que busque una T y diga, ay, encontré una T, esa es la causa. No, pueden haber varias causas, varias T's al mismo tiempo. Por ejemplo, puede haber tono y puede haber trauma, o sea, una ruptura uterina con atonía, o puede haber pedazos de placenta, tejido, y si está bien de malas, puede tener las 4 T's juntas, o sea, la trombina también puede tener un trastorno en la coagulación. Entonces, el manejo, la profilaxis para que yo prevenga desde el primer nivel, desde donde está atendiendo un parto, una hemorragia, es el manejo activo del alumbramiento, que consiste en que yo coloque oxitocina en el momento del nacimiento del hombre anterior, para garantizarlo que esa oxitocina esté dentro del cuerpo de la mamá y que no se me quede dependiendo de una vena que no esté adecuada, entonces yo le puedo colocar la oxitocina intramuscular según la guía, lo cual no quiere decir que no se la pueda poner endovenosa, claro, se la puede poner endovenosa, pero si se la va a poner endovenosa, verifique que la vena esté permeable. Pero si es de esas que se le daña la vena cada rato, que no le pasa casi, entonces usted no está cumpliendo con la profilaxis. Lo mejor es que se la ponga intramuscular. Con eso aseguro que completo el medicamento dentro de ella y está haciendo efecto. La segunda cosa del manejo activo del alumbramiento es la tracción contra tracción del cordón umbilical con la contracción suprapúbica, y lo que hace es sacar la placenta de manera activa y no esperar a que ella salga cuando quiera, que es una causa de hemorragia. La tercera es estar haciendo masaje uterino todo el tiempo. Esa es la profilaxis o manejo activo del alumbramiento. ¿Cómo manejo la atonía? Si yo digo, hombre, definitivamente no encontré más nada, sino que esta es una atonía uterina. Lo primero que tengo que tener es el MUCB, que es el que es el masaje uterino continuo bimanual, colocando una mano en el fondo de saco anterior y una mano arriba en el fondo uterino, comprimiendo las dos capas del útero de adelante hacia atrás. El manejo de la atonía mamón, manejo de la atonía como tal, lo vamos a aprender con las siglas mamón. Mamón quiere decir el masaje uterino continuo bimanual, el ácido tranexámico, la M de metergin, la O de oxitocina y la M de misoprostol. ¿Sí? Este es el manejo. Entonces, un manejo uterino continuo todo el tiempo sin parar, eso es mamón, canzón. Ácido tranexámico no es para la atonía, pero sí está dentro de las guías como manejo para las hemorragias, para disminuir la cantidad de sangrado, y debe estar dentro del manejo. Metergin, excepto si es hipertensa, si tiene una valvulopatía, en el cual no le pueda administrar metergin, pero si no, le debo administrar una ampolla intramuscular de metergin, 0.2 miligramos o 200 microgramos,
intramuscular y le puedo repetir a los 15 minutos, incluso cada 4 horas. La O de oxitóxicos, oxitocina o carbetocina, por ejemplo, que le aplique oxitóxicos a la paciente. Si es oxitocina, debe aplicarle 40 unidades por protocolo en nuestra escuela de San Juan de Dios, y es 40 unidades, por ejemplo, en 500 cc para pasar a 125 cc hora, no a chorro. Y si yo le voy a colocar carbetocina, entonces ya esa sí ya no es en bomba de infusión, esa es una sola dosis que se coloca una ampolla y es suficiente para tener un efecto como por 12 horas más, a 18. Misoprostol. El misoprostol es una prostaglandina. Esa prostaglandina se puede colocar por vía intrarrectal o por vía sublingual. Diferencias. En algunas guías habla de sublingual, pero se ha hecho con otro tipo de misoprostoles que son micronizadas. Pero en los misoprostoles aquí en nuestro país disponibles, realmente colocarlos sublinguales es un riesgo de hipertermia maligna sobre la paciente, de otras complicaciones o efectos severos. Entonces, si lo voy a colocar, no le puedo colocar 800 sublingual, tendría que bajarle la dosis más. Pero no han sido buenas las experiencias por estos lares, entonces lo mejor sería intrarrectal, que ha tenido muy buena experiencia, pero poco estudio, ¿sí? Bueno, que el balón hidrostático es otra cosa importante. Si yo aquí he manejado a la paciente y es una paciente que tiene edad reproductiva, para no llevarla a una histerectomía, podría optar también y salvarle la vida colocándole un balón hidrostático de Bacri, puede ser, que es el pupi, el costoso, que vale como 800.000 pesos en el momento, o, ¿sí? Y tengo otra opción que es hacer uno bacriollo, o sea, uno creado con un tapón, con un condón, con un preservativo y con una sonda vesical. ¿Sí? ¿Qué hace estos balones? Lo que hace es una compresión de adentro hacia afuera del útero con el fin de comprimir los vasos que están abiertos. O sea, ¿cuáles son los vasos que están abiertos? Básicamente todas aquellas arterias espirales. Esta es la escena que uno ve de hemorragia posparto. Miren este útero que definitivamente no cogió tono y se fue de histerectomía. Pero también tenemos esta opción que es bien importante, que se llama el traje antichoque no neumático. Ese traje antichoque no neumático, o TAN, es salvatorio, ya ha mostrado evidencia, tiene varias partes. Por ejemplo, en primeros niveles deberían de tener siempre un traje antichoque no neumático. Tiene unos fragmentos 1, 2, 3, un fragmento en la pelvis que es el 4 y en el abdomen dos fragmentos, el 5 y el 6, que sirven para colocar aquí el traje antichoque. Este es evidencia que muestra que, por ejemplo, en un estudio de 1.442 mujeres, el uso de traje antichoque redujo a la mitad la pérdida de sangre de 400 a 200 mililitros y las histerectomías de emergencia de 8.9 las bajó a 4%. O sea, miren lo que hace el traje antichoque, lo que hace es una compresión extrínseca de la vasculatura sangrante por el fin de que se redistribuya además la sangre a órganos principales, ¿sí? Y disminuye el sangrado. La doctora Escobar por ejemplo, la doctora María Fernanda Escobar, que es intensivista obstétrica, ha hecho, por ejemplo, aquí una publicación de un estudio que se hizo en un hospital en Colombia, en la clínica Valle del Lili, en donde dice que la experiencia combinada de balón de Bacri y traje antichoque mejoró muchísimo la necesidad de usar componentes sanguíneos, los disminuyó grandemente, o sea, disminuyó el sangrado. Entonces, por ejemplo, aquí, si podemos ver acá más o menos. Segmento sobre la pelvis. Un segmento sobre articulados de forma horizontal. Pone de 5 segmentos que se cierran herméticamente. Freno ligero, que se compone de 5 segmentos que se cierran herméticamente con velcro, fácil de usar, el cual consta de segmentos articulados de forma horizontal. La pierna. Un segmento sobre la pelvis. Un segmento sobre el abdomen que incluye una bola de espuma de compresión. Colocación del traje anti-shock no neumático.
Se coloca el traje por debajo de la paciente en decúbito dorsal hasta la 12ª costilla. Luego, colocar primero los segmentos de los tobillos, segmento 1 y 2. Tomar en cuenta si la paciente es de estatura baja. Se deberá doblar el segmento 1 si este fuera el caso. Continuar en orden ascendente. Segmento 3, 4, 5 y 6. Los segmentos 1, 2 y 3 lo deben colocar 2 personas que estén capacitadas. Los segmentos 4, 5 y 6, una persona capacitada. Ventajas de la utilidad del TAN. Disminuir la hemorragia. Evitar intervenciones quirúrgicas. Disminuir el número de transfusiones sanguíneas. Estabilización del paciente durante el transporte en la referencia. Procedimientos que puede realizarse con el TAN. 1. Reparación de episiotomía, laceraciones vaginales y cervicales. 2. Extracción manual de la placenta. 3. Compresión uterina bimanual. 4. Aspiración manual endouterina. 5. Taponamiento con balón de compresión. 6. Pinzamiento de arterias uterinas vía vaginal. Entonces ahí podemos ver que hay una cantidad de procedimientos que se pueden hacer colocando el traje antichoque, además de que puede ser una excelente opción para la remisión de la paciente que no mejora. ¿Sí? Cuando llegan aquí al hospital de tercer nivel, nosotros venimos entonces para hacer unos procedimientos ya un poco más avanzados, como por ejemplo la sutura hemostática de Belinch, que es una sutura, o de Hyman, que es una sutura que comprime la pared anterior y la pared posterior como una abrazadera, ¿sí? Y la otra, pues, es hacer una ligadura de arterias uterinas en varias partes, o pues ya hacer una histerectomía como tal. Bueno, con respecto a la reanimación hídrica, ¿cómo debe de ser la reanimación hídrica actual? Entonces, en unas guías de práctica clínica, por ejemplo, se recomienda que los líquidos sean calientes a 39 grados centígrados. Esto para la triada de la muerte, que es la hipotermia entre ellas, dentro de la triada, titulando cada 5 minutos su respuesta. Entonces, yo le coloco, por ejemplo, bolos de 500 centímetros que pasen durante 3 a 5 minutos y viro la respuesta. Si no hay respuesta, coloco un siguiente bolo. La idea es no pasar de 3.5 litros, por ejemplo, en la primera hora, que es una propuesta. Antes teníamos el error de que no le poníamos líquidos, entonces se morían por falta de líquidos. Y recuerden que el choque hipovolémico se maneja con líquidos, con cristaloides. Sin embargo, después pasamos a una etapa de que le poníamos ya una manera agresiva de líquidos, de tal manera que ya podríamos producir algunos daños endoteliales, como daños del glucocálice endotelial, o daños o a veces producíamos algunos, entonces realmente edema pulmonar o algo así. Entonces lo que se recomienda es que hagamos una reanimación activa controlada, ¿sí? Son los controles, básicamente, si hay hiperfibrinolisis, identificarla, mirar si hay que ponerle fibrinógeno, mirar si ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, mejorar la perfusión tisular usando cristaloides, que sería tener una meta de una presión arterial sistólica mayor a 80 y evitar la hipotermia, ¿sí? La base de exceso sirve también para catalogar el estado de choque en clase 1, 2, 3 y 4, que no lo usamos mucho, pero bueno, ahí tengo información. Y hay que hacer una reposición de transfusión masiva. Entonces, si tenemos que hacerla, le hacemos una relación 1-1-1, porque la mortalidad a 28 días disminuye al 9.6% según el Royal College, si utilizamos este tipo de reposición 1-1-1, sangre 6 unidades, plasma 6 unidades, plaquetas 6 unidades. Conclusiones. Cuide, no descuide, o sea, que esté pendiente de la paciente, actúe y no se duerma, chequee porque el cerebro en crisis se equivoca y el que no mete la mano, mete la pata. Les voy a mostrar un videito. Les voy a mostrar un videito por acá, a ver si se lo puedo compartir, compartiendo aquí pantalla de estos dos videos. Un segundito, compartir.
Optimizamos para movimiento y video y nos vamos con este video. Este es un video mostrando como el código rojo, yo creo que ahí lo están viendo. Buenos días, ¿cómo te llamas? Lena, ¿Cómo te sientes? más o menos. Doctor, está sangrando. ¿Cómo está el SPP? Vemos los signos vitales. Hola, ¿cómo te llamas? Lena, ¿Listo? Signos vitales. Tensión arterial, Está consciente, pálida, 95-85. pulso, 95. 95. Tensión, nuestro paciente está en un código, es un código rojo moderado. Activemos código rojo. Hacemos código rojo. No, perdón. Como ven ahí, en la primera fase es hacer el diagnóstico y actuar rápidamente y empezar a reunir el equipo, tener el maletín de código rojo listo. Empieza la fase de las personas. El jefe coloca a las dos velas, toma los mismos de sangre, el doctor el oxígeno y me regala los signos vitales. Calentamos los líquidos. Tiene atonía uterina. Por pasamos oxitocina 40 unidades en 500 de lactato. Le pasan misoprostol, 4 tabletas. Una tableta 60, frecuencia cardíaca de 110, saturación 90. Está en un choque moderado, es la P, gracias. Pasemos los líquidos, coloco 4 tabletas de misoprostol intrarectal. Pasamos, empecemos por 15 centímetros de líquidos calientes, haciendo más rápido uterino. Pasando bien, gracias. Listo. Realizar las dos venas, tomar la muestra, ya tenemos el desafío para que continúe las muestras. Vamos a ver este lado. Bueno, muy bien. Por último, ¿cómo se hace un balón artesanal de Pacri, pero criollo? Entonces, en estos 3 minuticos vamos a ver, les voy a compartir este. A ver, lo busco acá. Pero vamos a ver cómo se hace. Se mete el preservativo en la sonda vesical. Entonces, tomamos la sutura, la y hacemos un nudo de ballesting. Lo reforzamos. Con este le damos muchas vueltas, solo 10 centímetros. Y hacemos otro. Se anuda en extremos.
No se la puedo quitar. Bueno, pues con el... Tan padre. ¿Dónde? Padre. ¿Te gusta? O sea que si le dejas sale agüita. Lo va llenando. Y 50 nudos después y 20 jeringas. Pues córtale. Bueno. Bueno, listo, no sé, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Cuéntenme. Daniela Gudelo, por ahí anda. Salude, Daniela. Se asustó, ¿sí ve? Bueno, si no tienen ninguna pregunta por ahí, pues muy bien. Caroline Bernal también está por ahí. Creo que no tenemos que llevar. Bueno, doctor Davis, entonces, si no hay ninguna pregunta por allí. Doctor Richard, muchas gracias por su excelente presentación. Espero que este tipo de conferencias nos las pueda brindar con más frecuencia y que les sirva de gran aporte para el manejo de las pacientes obstétricas a las personas que asistieron a la charla. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias.